Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video de esta nueva sección que ya lo habíamos venido trabajando, pero este día la voy a bautizar como una nueva sección en este canal que se va a llamar Chismecito Viajero. Pues sí, aquí ya voy a responderte dudas que me han hecho, preguntas que me hacen durante mis viajes, y chismecito y platicar y todo. Entonces lo vamos a hacer de una manera más oficial, digamos así, y también lo quiero hacer de una manera más profesional. Lo vamos a hacer mientras yo hago otras cosas. El día de hoy me voy a volver a maquillar porque como que siento que es lo más sencillo. Igual y un día estoy planeando en hacerte tutoriales de algún tipo de comida. A ver, yo no soy buena en la cocina, ya lo he platicado, pero pues he aprendido a hacer algunos platillos de otros países. Y a ver, tampoco son tantos, pero pues puedo investigar y a ver qué sale. Pero bueno, mientras te voy a contar cómo me maquillo yo, que si tú me conoces en persona, sabrás que yo no me maquillo mucho, pero pues hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Ay, sí, no. Me gusta de vez en cuando y hoy que es sábado, pues vamos a aprovechar el día de chismecito para platicar mientras me maquillo. Y antes de continuar, te quiero pedir que te suscribas, por favor, si estás viendo mi video, para que pues crezcan mis videos, mi contenido, porque mira, te voy a decir algo, que mis amigas y muchas personas que me encuentro en la calle y después de que regresé de mi gran viaje de más de 2 meses, me dicen mucho de que, ay, veía tus videos, ay, no sé qué, y mi papá veía tus videos y mi mamá veía tus videos y cuando estabas enferma, pero yo no lo veo en likes, así que por favor suscríbete porque yo le estoy echando ganas y ahorita me voy a comprometer a hacer más contenido para ti, más chismecito. Yo te lo dije una vez, mientras más aplauso, menos peluche. Entonces, pues sí, por favor, suscríbete. Si te gusta el video al final, pues también dale like, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subo contenido. Y pues sí, quiero hacer esto más entretenido para ti cada vez y tengo muchas ideas y bueno, pues ahorita lo vamos a hacer más profesional, el maquillaje. Ahí sí, te digo que yo no me maquillo como que muy seguido. Igual y puedes tomar algunos tips, pero pues nada, vamos a ver qué tal sale. Traigo un vestidito de estos tonos, entonces a mí me gusta mucho como que usar cafecitos y así. Y pues voy a maquillarme referente a estos tonos. Mientras te contesto una pregunta que es ¿cómo es viajar sola? ¿Cómo ha sido para mí este proceso? Porque la verdad es que cada viaje ha sido muy diferente uno respecto al otro. He aprendido cosas muy diferentes y me han pasado cosas muy diferentes. Entonces te quiero platicar a grosso modo cómo es viajar sola. Primero, bueno, estoy usando estos que son unas como ampolletas que compré en Alemania y la verdad te dejan la cara súper linda. Estas las estoy usando en la noche y ya se me van a acabar, pero si alguien sabe en dónde las puedo encontrar aquí en México, por favor dígame porque me encantaron. Y bueno, pues esto es como para refrescar, hidratar la piel. Y como yo preparo mi piel antes de maquillarme o sea, siempre uso esto, ¿no? Pero para maquillarme también lo hago. Me pongo este serum que es un ácido hialurónico. Es esta marca que se llama Labs Valley. Yo empecé a viajar cuando tenía 21 años. Empecé a viajar sola porque pues ya viajaba desde antes. Pero empecé a viajar cuando tenía 21 años. Y empecé a viajar en México, ¿no? En ese entonces yo todavía no tenía pasaporte y pues tampoco como que me iba a aventar a la grande, ¿no? A irme a otro país si no había experimentado viajar sola cerca. Entonces lo primero que yo hice fue irme a Playa del Carmen. Allá estaba un amigo trabajando y mi querido Román, que le mando saludos. Y cuando me fui, pues cuando empecé a viajar sola, yo quería sentirme segura. Él trabajaba y yo no me quedé en su casa ni nada de eso, pero dije, en algún momento si me pasa algo, pues puedo correr a él, ¿no? O sea, puedo llamarle y él va a estar cerca. Mira, me pongo agüita de rosas, que es de los productos que yo hago. Entonces, llámame y usa mi agüita de rosas.
que está increíble. En Playa del Carmen empecé viajando dentro de México, fui a Playa, fui a Tulum después me fui a Chiapas, fueron viajes diferentes, y después me fui a Oaxaca, y pues poco a poco como que iba alargando las estancias, ¿no? Empezaba de que 4 días, después 5 días y después 6 días, y me iba sintiendo un poquito más cómoda. Cuando me fui a Oaxaca, ahí sí me fui casi 2 semanas, y la verdad sí ahorita que lo recuerdo, me acuerdo que empecé en la capital y de ahí quise ir bajando hasta llegar a Mazunte, y pues sí, ya al 10º día me enfermé y yo sí tuve que recortar mi estadía, que ya el último día ya me sentía mejor, pero sí era como, ya llevo mucho tiempo lejos de casa y estoy muy lejos. Entonces decidí hacer eso, decidí regresar, pero pues poco a poco eso me iba abriendo más confianza, hasta que me decidí por hacer mi primer viaje al extranjero, que fue a Colombia. Y te voy a contar todo, bueno, más o menos como lo más importante que me ha pasado. No te lo voy a endulzar ni te voy a decir que todo ha estado maravilloso. Siento que cuando lo cuente va a ser como, creo, yo ahorita te puedo decir que viajar solo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero es como que ahorita que te lo voy a contar, siento que se va a escuchar parecido a los papás que dicen, es que ser papá es lo mejor de la vida, y están llenos de ojeras y los niños llorando y cosas así, porque me ha costado mucho, si soy sincera, me ha costado pues de pronto a veces, ¿no? O sea, he llorado mucho. Una amiga hasta me decía como, es que ¿por qué lo haces si yo te veo sufriendo y eso? Y a ver, no es que todo sea o haya sido sufrimiento. La verdad es que es como toda la vida, ¿no? Hay subes y bajas. Y bueno, en este caso sí quiero recalcar mucho que el viaje solo es muy diferente para un hombre que para una mujer. Yo cuando conozco viajeros hombres, siempre me gusta hablar de esto con ellos, porque creo que es también importante hacer conciencia de nuestros privilegios. Personalmente, pues siento que tengo mucho privilegio al poder viajar, pero también los hombres tienen muchos privilegios al poder viajar y sentirse más seguros que una mujer. Y yo cuando platico mis experiencias viajando a hombres viajeros, sí es como, o sea, tu experiencia es totalmente diferente. Y la realidad es que sí, no vivimos en un mundo seguro para las mujeres. Desgraciadamente, pues México también es uno de los lugares más inseguros para mujeres, ya que al día están catalogados 11 al día, y pues es una estadística bastante importante, ¿no? Yo vengo de esta educación en la que hay que cuidarse en cada esquina que sales, y bueno, ahora pasar eso a otro país, pues también es algo, siento que es una herramienta para estar alerta, para tener como más información de qué hacer si en algún momento sucede algo o se me presenta algo. Pero pues tampoco deberíamos estar así, ¿sabes? Tampoco deberíamos estar alerta todo el tiempo. A mí me da un poco de tristeza porque yo conocí a un español y le platicaba de todo esto que hacemos las mujeres, de que cuando salimos nos mandamos la ubicación, si pedimos taxis por aplicación, y nos compartimos nuestra ubicación y los datos del Uber, y una de nosotras cuando salimos a entrear o a tomar, una de nosotras se queda sobria para cuidar a las demás, y él se sorprendía mucho de escuchar todo lo que tenemos que hacer en México tan solo, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, para cuidarnos. Entonces sí, definitivamente la experiencia no es la misma de un hombre que de una mujer, y me gusta hacer conciencia de esto. Es por eso que lo menciono. Me voy a poner bloqueador. Empezando desde ahí, te voy a contar mi primer experiencia viajando sola, que fue a otro país, y fue muy difícil. La verdad es que sí fue uno de los viajes, si no es que el viaje más difícil que he experimentado en mi vida. Es que todo empezó como un poco complicado para mí, porque me enfermé justo el día
o un día antes de que saliera. Entonces yo estaba en el aeropuerto con fiebre y llorando y con miedo y con ansiedad. Y bueno, aún así, sí, la verdad que algo que me empujó fue como de, a ver, ya tienes los boletos, o sea, ya, inténtalo al menos, ¿no? Y si se ponen más feas las cosas, pues te regresas. En ese momento yo no viajaba con seguro de viaje, tampoco estaba como muy familiarizada con la importancia de viajar con un seguro de viaje. Y bueno, me fui así y empezó siendo muy complicado para mí porque yo aterricé en Bogotá, en la capital de Colombia. Muy complicado pues empezar el viaje porque me sentía mal. Y una vez que empecé a salir para buscar comida, para empezar a recorrer un poquito la ciudad, le preguntaba a las personas ahí. Y los colombianos, cuando hice mis videos, como que se enojaron mucho conmigo porque esa fue mi experiencia, eso fue lo que yo viví. Y te puedo decir que en Colombia ha sido el país en el que más experimenté y más insegura me he sentido, más acostada. Me siguieron, estuvo fuerte. Entonces yo cuando llegué a Bogotá y les preguntaba consejos a las personas, a los locales sobre a dónde ir, qué lugares eran buenos para comer, turísticos y tal, siempre me decían, es que si vas sola no vayas aquí, si vas sola no vayas allá, si mejor ten cuidado, no salgas después de tal hora. Y yo con 21 años, miedo, y escuchando eso de las mismas personas que vivían ahí, imagínate todo el miedo que más sentí, ¿no? Además que pues sí se sentía como que una vibra de pues es, ahora que lo veo desde esta perspectiva, es como ir a la Ciudad de México y encontrarte un montón de homeless y personas en la calle. Pero yo estaba más chiquilla, tenía menos experiencia, o sea, creo que en ese entonces ni siquiera sabía andar sola en Ciudad de México, como ahora ya puedo. Y en ese momento, imagínate, yo en Bogotá, en una ciudad tan grande, con muchos retos, y así aventándome a la brava, sí fue fuerte y me la pasaba con miedo, la verdad. O sea, yo llevaba mi mochilita casi abrazándola y me iba a los locales abiertos para que si pasaba algo yo me metiera y pidiera ayuda, cosas así que pasaban por mi mente, ¿no? Entonces me voy a poner un poquito de base en la zona de los párpados para que el maquillaje se difumine como mejor. Y nada más uso base, a veces uso base en toda la cara, pero es como cuando salgo a una fiesta o algo así. Entonces ahorita solo voy a ponerme en los párpados. Sí, después de eso, de escuchar esas recomendaciones y salir y que me gritaran de cosas en la calle, como después me moví a Santa Marta, a la costa norte de Colombia, y había un montón de taxistas que cuando yo pasaba yo llevaba una falda o un pants, un short, y cuando pasé por ahí, por ese lugar de taxis, me empezaron a gritar un montón de cosas, como de que hay, pues sí, como acoso ligero, ya sabes, de que hay que piernas, cosas así. Imagínate, yo de 21, después de ese día recuerdo perfectamente que no volví a usar un short en Colombia. No lo volví a usar, me sentí bastante insegura, igual y pues ellos solo decían cosas, ¿no? Pero pues no me hicieron sentir cómoda, no me sentí cómoda en ese ambiente en el que me empezaban a gritar de cosas. Y fue algo triste porque tenía miedo, y sentir que si salía me iban a gritar de cosas pues me infundía más miedo. Y todavía en Santa Marta yo fui a sacar dinero y me siguieron, me tuve que meter a un local de teléfonos, algo así, en donde vi un señor como de seguridad, y me puse a como dar vueltas y estar al pendiente desde afuera qué hacía la persona que me estaba siguiendo, porque pues supongo que me quería asaltar o algo así. Y bueno, afortunadamente yo estaba alerta, ¿no? Pero ahora pienso como, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado así de alerta, si no me hubiera dado cuenta? Mi experiencia hubiera sido totalmente diferente. ¿Qué tal que eso me hubiera detenido a seguir viajando a otros países por el miedo? Muchas cosas que, bueno,
no fue general en todo Colombia, pero sí fue una experiencia muy pesada. Después de ahí me estuve moviendo desde el norte hasta el sur de Colombia, en carretera, ¿cómo se dice? Como no volando, sino camiones y eso, hasta que llegué a Armenia. Y me acuerdo muy bien que yo renté en Booking un hotel, y cuando le pedí al taxista que me llevara para allá, me dijo: oye, es que esa zona es muy peligrosa, mejor no te vayas para allá. Entonces imagínate, o sea, a todos los lugares a los que yo iba me decían: es peligroso, no salgas, ten cuidado aquí y esto y el otro. Y además yo lo había sentido con los comentarios que me hacían. Entonces sí fue una situación muy difícil como mujer, como chiquilla de 21, tratando de realizar sus sueños y diciendo: yo me puedo demostrar que puedo sola, y salgo sola y pasa todo esto a mi alrededor, que también pasa en México y también pasa en muchos países, ni siquiera solamente de Latinoamérica, ¿no? Sino del mundo. Y escuchar todo esto era muy complicado para mí en ese momento. Pero después dije, regresé a México. No todo fue malo, viví experiencias muy lindas en Colombia, y tiene lugares muy impresionantes que me gustaría regresar y hacer las paces con Colombia en algún momento, pero pues ahorita hay otros países que descubrir. Pero sí, esa fue mi primer impresión del viaje sola, ¿no? Y la sufrí, la padecí, también la disfruté, pero después de eso creo que yo pude haber dicho: ¿sabes qué? No vuelvo a hacer esto, es muy peligroso, fue muy difícil, lloré demasiado, pero creo que fue para mí un reto. Siento que ha sido también muchos retos para mí de pronto, como decir, si yo hubiera dejado de viajar sola, le hubiera dado gusto a estas personas, y no porque ellas estén buscando eso, ¿no? Sino como decir, imagínate que yo hubiera dejado de perseguir mis sueños por el miedo y por personas horrendas que tratan de... ¿cómo decirlo? O sea, no de dañarte, pero de infundirte estos miedos, o que muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta del poder de sus palabras, ¿no? De decir: ¡ay, qué piernotas! O algo así. Y todo lo que te genera a ti como mujer, como persona. Y que si yo hubiera dicho: ya no lo vuelvo a hacer, sería como darle gusto a esto por lo que he estado, digamos, no luchando, pero como decir: ¿por qué las mujeres tenemos que detenernos por el miedo? ¿Por qué las mujeres tenemos que siempre ser sumisas y esto y el otro? No sé si me estoy explicando, pero fue no, o sea, lo voy a volver a intentar, y ahora que ya tengo más herramientas y ya sé cómo reaccionar un poco mejor, creo que puedo hacerlo. Y después vino mi viaje a Perú y fue increíble. Yo siento que Perú se ha convertido en uno de mis países favoritos por todo lo que representó para mí en ese momento. Conocí a personas increíbles, viví cosas muy lindas. Ha sido un efecto dominó para mí Perú, porque fue para mí la representación y como un abrazo del universo de decir: sí es este el camino, sí hay cosas chidas en el viaje, sí puedes hacerlo, sí hay gente buena alrededor. Y en ese viaje creo que tuve todo lo que necesité. Muchas personas que conocí me cuidaron, sin conocerme o apenas conociéndome, conocí a gente en el hostal y me alimentaban, o sea, de que vente a comer con nosotros. También conocí a una pareja en un tour y me invitaron a comer y me cuidaban y vente para acá conmigo, y todo el tiempo estuve acompañada, la verdad, y eso me hizo sentir muy tranquila, muy segura, y el país es impresionante. Entonces siento que para mí eso fue sí, hazlo, una invitación a continuar. Y bueno, ahora es que tengo que ponerle como que atención a lo que hago y a lo que digo también. Y mira, a mí me gusta ponerme brillitos en medio
hoy quiero usar como que un tonito más fuerte. Voy a usar este. Disculpa mi paleta, pero se me cayó como 2 veces o 3 y ya está toda así horrible. Pero me voy a poner este tono de esta paleta de Xuxa, que es el tono Impala, es un poquito más fuerte. A veces uso mucho este, pero es un poquito más suavecito. Y hoy quiero que los ojos se me vean. Entonces me voy a poner como que una basecita de este color mientras platicamos. Y después de eso se vino este viaje a Egipto que yo tenía previsto este viaje. Me fui en septiembre, me salía más barato ese ¿cómo se llama? Ese vuelo en septiembre, pero yo sabía que iba a regresar a principios de noviembre por el cumpleaños de mi mamá, pero me fui sin un boleto de regreso. Entonces era un poco a la aventura porque no sabía si iba a encontrar un buen boleto barato para esas fechas, y no sabía cuándo lo iba a comprar, no sabía cuánto iba a tardar, y pues aún así me fui. Y me fui llorando mucho. Lloré y lloré y lloré por el miedo, toda la presión que yo sentía y la ansiedad por decir, ya lo he platicado también en otras ocasiones, pero yo lloraba mucho porque sentía que el avión se iba a caer. Sentía que hacer un vuelo transatlántico era otro reto. Era como ir escalando poco a poco, ¿no? Y yo sentía que el vuelo se iba a caer, que el vuelo iba a destruirse y que me iba a morir. Pero me di cuenta, después de terapia y después de analizarlo, que yo sentía mucha vulnerabilidad en el vuelo porque yo ponía mi vida en manos de una persona o personas que yo no conocía. En este caso, los pilotos, ¿no? Entonces yo decía, una vez que aterrice ese vuelo, ya, voy a estar bien, porque yo voy a decidir y yo voy a tener el control sobre mi vida. Entonces, perder el control, dejar el control de la situación en manos de los pilotos, a mí me generaba demasiada ansiedad. Y bueno, lo logré después de mucho tiempo de pasar ansiedades, de pasar muchas lágrimas, de pasar muchos miedos. Lo logré. Y fue algo muy increíble, incluso cuando en algunos países fue muy complicado también. Egipto, por ejemplo, fue complicado a nivel de, ¿cómo decirlo? Pues sí, la convivencia de mujeres, porque como mujeres viajeras en Egipto, pues es, y no solo en Egipto, yo creo que en muchos países musulmanes, es súper fácil identificar cuando eres turista y cuando no, porque yo no tenía mucho contexto sobre esto, pero las personas musulmanas, que Egipto es un país musulmán, pues se tienen que cubrir toda su cuerpo, ¿no? O sea, yo veía un montón de mujeres que se diferencian así, y no es todas, pero yo creo que el 80% de las mujeres egipcias, porque ahora entiendo también más que puede ser musulmana, pero dependiendo de tu nivel de creencia o de cómo tú interpretes la religión, puedes o no usar el hijab, usar todo la túnica completa. Había muchas mujeres que solamente tenían esto, pues sí, visible. Y pues yo había investigado el clima del lugar y hacía demasiado calor, entonces todo el tiempo yo llevaba como blusitas de tirantes o ropa muy fresca, leggings pegados, ropa pegada, y eso pues fue contraproducente porque claro, era como mi manera de vestir, pero pues era un indicativo de que tú eras turista, porque pues tu manera de vestirte y también las facciones obviamente son diferentes, ¿no? Entonces, pues una vez que yo entendí esta parte, pues pude comprender como que un poquito más a la gente de allá, pero no las justificó totalmente. Entonces ahí entendí también que decidir cómo vestirte es un privilegio total.
Y aunque muchas veces en México o en países latinoamericanos decimos que estamos muy, ¿cómo decirlo? Como en retraso de pensamientos y de actualizaciones, creo que tenemos muchos privilegios también. Y hay que entenderlo también, ¿no? Que el simple hecho de tú poder elegir qué ponerte, de poder elegir un escote, poder usar una blusa de tirantes, una falda, ha sido por años y años de lucha. Y de lucha feminista. Y cuando llegué a este país, pues sí, también recibía muchas miradas. Me acuerdo mucho, yo conocí a una mexicana allá que me ayudó muchísimo. Ella ya había estado en Egipto y nos unimos, estuvimos viajando juntas 14 días y eso me ayudó mucho a tener más confianza en mí y conocer un poco más también de la cultura del país. Pero yo me acuerdo que salimos, porque también conocimos a otro mexicano, y salimos a tomar un café. Y las dos estábamos a unas risas, pero bueno, los que me conocen saben que mi risa es estruendosa, es muy escandalosa. Entonces yo de pronto me empezaba a reír y no saben la cantidad de miradas despectivas que recibía, de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, era muy igual la sensación de que me veían o nos veían riéndonos. Casi que yo lo interpretaba como, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué tienes el derecho de reírte tan alto? Yo lo interpretaba así, porque sí se veían las personas, principalmente los hombres, pero también había mujeres como, no sé si asustadas o sorprendidas de escucharnos reír tanto. Y tan fuerte, pero sí fueron situaciones un poquito raras, ¿sabes? Por ejemplo, eso, hubo una noche en la que también ya conté esta historia en otra ocasión, pero yo tomé un bus nocturno con esta chica, la mexicana, y nos fuimos hasta atrás. Fue súper incómodo, no pudimos dormir en toda la noche, pero entonces yo me recosté porque íbamos hasta atrás, en esas partes del autobús en donde van los 6 o 7 asientos juntos. Entonces nosotras nos pusimos bien en la esquina y bueno, yo me acosté en las piernas de mi amiga y en eso el chico que iba al lado de mí empezó a tocarme la pierna, pensando que yo estaba dormida. Y al inicio siento que esta es una reacción que hemos tenido muchas, de decir, tal vez se está confundiendo o tal vez no es lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces como que me moví, haciéndome más a un lado, evitando su contacto, y lo dejó de hacer un momento. Pero después lo volví a intentar y entonces dije, esto ya no es una coincidencia. Y le agarré su mano y le dije, no me toques. Y se fue. En ese momento siento que yo actué de esa manera y con esta determinación, porque no iba sola, porque sentía que tenía el respaldo de mi amiga y aparte también íbamos con el otro mexicano. Entonces sentí que pude tener este coraje de detenerlo, pero pienso en si la situación hubiera sido que yo estaba sola y hubiera sucedido lo mismo, no sé si hubiera tenido la misma reacción ni el mismo coraje ni la capacidad de poner el mismo límite, ¿sabes? Porque si ir sola en un país así y que te pueden culpar a ti de pronto de haber hecho algo, sí, ahorita que lo vuelvo a contar, fue un momento difícil, triste, me enojé, me saqué mucho de onda, pero bueno, por fortuna pude reaccionar, ¿no? Y también nos fuimos a una ciudad que se llama Luxor, y hubo una situación en la que me da risa, pero pues habla de toda su cultura, ¿no? De toda la cultura del machismo también. Y mi amiga iba con un vestido, yo iba con una blusa de tirantes y unos leggings, íbamos caminando en la calle y unos niños como de 10 años, pasaron en una bicicleta enseñándonos un billete como si fuéramos y me da risa por lo que
porque eran unos niños, ¿no? Pero nos gritaron de cosas también. No lo entendimos, obviamente, porque era en árabe. Pero es como, ¿desde dónde viene todo esto, no? O sea, ellos tan chiquitos y que hayan hecho eso. Y además en la ciudad también muchos hombres nos decían un montón de cosas que no entendíamos, por fortuna, por desgracia. Y también recibíamos muchas miradas de mujeres. Y bueno, sí han sido situaciones difíciles, complicadas, que por supuesto que no las vives igual siendo un hombre que siendo una mujer, ¿no? Entonces, pues sí, te lo cuento porque quiero que sepas que no es fácil y que muchos dicen como, ay, lo está disfrutando y está sus fotos y es muy increíble y sí, todo sí, pero también muchas veces siento que no ven el trasfondo de todo lo que sucede, ¿no? Y de todo lo que personalmente y hablando con otras mujeres viajeras tenemos que pasar, y no solo viajeras, ¿sabes? Sino las mujeres en general. O sea, yo saliendo aquí de mi casa puedo recibir el mismo acoso que recibí en Colombia. O también hay muchas personas que piensan que por usar ropa pegadita o escotes es una invitación a que es como si fueras una ¿no? Entonces, y esos pensamientos, esas ideas, yo las veo en mi pueblo, yo las veo en mi país. También me ha dado mucho coraje para decir, pues no, yo no me voy a detener a viajar, yo no me voy a detener por estas personas que, te voy a ser sincera, yo digo, estos marranos que me ven como un pedazo de carne, como un pedazo de propiedad, de, no sé, como si pudieran decidir y hablar de mi cuerpo y decirme un montón de cosas sin importarles lo que yo pueda sentir o lo que yo pueda experimentar. O sea, sí han sido pues momentos complicados que me han dado mucho coraje, mucho enojo, pero que digo, con menos razón voy a permitir que esto me haga detenerme. Ay, perdón. Yo también con mis videos trato mucho de yo soy una persona mortal, yo soy una persona como tú, yo soy una persona como tu hija, como tu madre, como tu hermana, y yo quiero que este mensaje y este coraje que yo he adquirido, que no ha sido de la nada, porque me dicen, es que es muy valiente, y yo siento, hoy estoy tratando de reconocer lo valiente que soy, pero también no dejo de tener miedo al viajar así. Y un amigo me decía recientemente como que él sentía que yo tenía mucha responsabilidad al decidir cargar con las consecuencias que conllevaba viajar sola. Y yo pensé, creo que sé de dónde viene este pensamiento, esta idea, pero le dije, a ver, es que creo que si algo me pasa, algo sucede conmigo, con mi integridad física, no va a ser mi responsabilidad, va a ser responsabilidad de la persona que me haga algo, porque yo estoy siguiendo mis sueños y yo estoy viajando y yo estoy viviendo la vida, y es responsabilidad de la persona que sea capaz de hacerme algo a mí o a otras personas o a otras mujeres. Es su responsabilidad, no es mi responsabilidad exponerme, porque yo estoy viajando por perseguir mis sueños y esa es mi responsabilidad. Y aún así sé la situación en la que vivimos, sé la situación en la que nos encontramos como mujeres, y tengo demasiadas precauciones, como no tomo en mis viajes, no suelo tampoco salir de noche, mando mis ubicaciones, aviso a dónde voy, aviso si voy a tener señal o no, trato de relacionarme más con mujeres y este tipo de cosas que también más adelante también te daré estos tips si tú quieres empezar a viajar sola, porque pues sí, yo sé que no es un mundo seguro para una mujer. Y todo esto que te he contado no es para infundirte miedo, sino para hablarte de una realidad que vivimos día a día, y no en Egipto, y no en Marruecos, y no en Colombia, las vivimos en México día a día. Entonces,
pues eso es principalmente el mensaje que yo quiero dar, que si yo puedo, ¿por qué tú no? O sea, si tú quieres hacerlo, no necesitas esperar a que te deje de dar miedo para hacerlo, porque si esperamos a eso, chica, no lo vas a hacer nunca. Entonces, pues no, a veces se necesita dar ese salto incluso con miedo. Yo algo que me he cachado es que me pongo trampas, o sea, como que me amarro a decir, no hay de otra, lo tienes que hacer. ¿Cómo? Comprar mis vuelos. Eso ya es no manches, ya invertiste en este vuelo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a cancelar? ¿Vas a perder el dinero? Bueno, al menos inténtalo. Entonces, pues esa es la manera en la que yo me pongo pequeñas trampas, pequeñas trabas, y puede ser también un consejo y esto, ¿no? Que no esperes tampoco a que todo va a ser color de rosa, porque en mi experiencia te voy a decir que no es así. Desgraciadamente, pues pasamos muchas cosas. Incluso personas que no salen de su pueblo pueden decir que han pasado por cosas peores de las que yo te he contado ahorita. Y bueno, este es el mundo en el que vivimos. Pero también hay muchas cosas muy lindas que implican viajar sola, como conocer a gente increíble, tener conexiones a lo largo y a lo ancho del mundo, tener lugares a donde llegar en otros países, e intentar hablar otra lengua, practicar tus otras lenguas, como pues inglés. Yo practico mucho mi inglés, conocer además lugares impresionantes y conocer también a otras mujeres que inspiran mucho. Siento que eso fue uno de los primeros impulsos que yo tuve, conocer a mujeres que viajaban solas, y que en ese momento yo era de las más chiquitas en el hostal, y que cuando empecé a platicarles de que era mi primer viaje sola, me decían ellas sus experiencias, y que ahora que ya no soy de las más chiquitas viajando, que escucho ahora a otras niñas empezando a viajar solas y que ahora yo les puedo platicar mi experiencia, eso también es muy impresionante. Entonces también la gente te cuida mucho. La verdad es que sí, en Perú lo aprendí y a lo largo de todos mis viajes lo he ido confirmando. Mira, me voy a poner el brillito aquí que me pongo en medio. Es de esta, ¿cómo se llama? Paleta de Morphe Neutral Territory. Y me voy a poner estos brillitos que están aquí, ¿vale? Y bueno, ya me hice como que un circulito alrededor del ojo. También me gusta mucho pintarme aquí abajo, como que siento que me recalca el ojo, como que me lo hace más grande. Y bueno, continuando, sí siento que la gente te cuida mucho cuando te ve viajando sola, te ayuda, se preocupa también por ti, y eso es muy, muy lindo, porque pues muchas veces a mí me cuesta confiar también, no confío en cualquier persona, pero cuando estás viajando sola o solo, a veces no queda de otra más que confiar. Esa es la realidad, y hay que confiar inteligentemente, ¿verdad? Porque pues no vas a confiar en una persona de la calle que se te acerca de la nada y te está ofreciendo cosas ilegales y te dice que te va a ayudar. Entonces pues hay que aprender a seguir tus instintos. Siento que eso es principalmente el consejo que más daría, que es seguir tus instintos. Si sientes que algo no te está vibrando chido, que esa persona como que dices, está medio rara, mejor voy a tomar mi distancia, hazlo, aunque sientan que es una grosería o algo así. Hazlo, tú aléjate si no te sientes segura. También me han pasado unas cosas confiando que bueno, ya te contaré también. Pero pues así es viajar sola en este mundo de muchas imprevisiones, porque sabes, a veces la ansiedad, y eso es algo que yo estoy tratando de aprender cada día, que la ansiedad te dice que te va a preparar para lo que viene y que te da un millón de ¿cómo se dice? De posibilidades y de realidades, como si fueras el Doctor Strange y ves un montón de realidades, y la verdad es que lo que pasa
ni siquiera lo pensaste. Así que yo a veces digo, ay, ya estoy cansada de pensar. Voy a solamente confiar en el mundo y en la vida y en lo que me depare. Y eso me ha ayudado mucho a soltar muchas cosas de mi vida. Y bueno, pues a veces creo que es lo más sano para uno. Mira, voy a usar este tono, como que es el más oscuro de esta paleta de Xuxa. Es la más larguita. No sé cómo se llama. Se llama Las Jaras. Y me gusta mucho usar esto en la parte como si fuera delineador, pero no tan oscuro y tan delineado como un delineador de lápiz. Bueno, eso también te voy a contar las situaciones como más lindas. Te digo que en Perú conocí a una pareja que me adoptó todo un día. Me llevaron a un restaurante a comer, me llevaron como que en su transporte para conocer la ciudad en la que estábamos. También cuando regresé de mi viaje a Machu Picchu, porque para ir a Machu Picchu tienes que llegar a Cusco y de ahí te tienes que mover a Ollantaytambo. Entonces yo hice un trekking de 4 horas ese día, creo. Eran de mis primeros trekkings, imagínate. 4 horas ya eran demasiado para mí. El último viaje que hice un trekking de 11 días. Entonces está padre recordar eso. Y cuando llegué súper cansada. Me acuerdo perfecto porque yo me había hecho amiga de unos argentinos. Y era un grupo de argentinos, puros hombres. Y llegué y me empezaron a preguntar que cómo me había ido y tal. Y me dieron de comer, me invitaron a cenar. Después llegaron otros 2 amigos que también me había hecho ahí en el hostal y también me dieron de comer. Después de eso, pues también he conocido a personas con las que he tenido relaciones amorosas, o sea, no una relación como tal de noviazgo. Y eso también está padre, convivir con personas de otras culturas, de otros países, conocer cómo ellos ven las relaciones interpersonales, el amor. Y viajar con otras personas en ese sentido, está padre. Y además, bueno, ya está de cajón los lugares impresionantes que conoces, ¿no? Ya se alargó mucho este video y ni siquiera he terminado. Pero bueno, te enseñaré ahorita cómo terminó mi maquillaje, ¿ok? Mira, me voy a poner este glue para fijar las cejas de NYX Cosmetics. Y me pongo en los lugares en los que quiero que se vea un poquito más fuerte mi cejita. Me pongo también ¿cómo se dice? Como dibuja ceja. Es que no sé, yo no soy buena para los maquillajes. Yo soy muy autodidacta, la verdad. Pero me pongo... Ay, no lo encuentro. También es de NYX. Ah, mira, este. Es de NYX para rellenar la ceja. Te voy a enseñar cuando termine. Y después me relleno aquí los pedacitos. Me gusta como que pintarlo y difuminarlo un poco con el dedo, porque siento que si no se ve súper marcado falso. Y listo, he terminado mi make-up. Me puse esija para el rímel de arriba y me puse para sellarlo y las pestañitas de abajo, porque también me gusta ponerme rímel en las pestañitas de abajo y se me ven los ojos más grandes. Y este labial fue uno rojito de Xuxa, el tono Velvet. Este es un paquetito de 5 labiales, algo así. Y bueno, pues con esta reflexión te dejo el día de hoy. Ya fue un video largo, pero hay mucho de qué hablar. Yo creo que voy a convertirlo esto en un podcast o algo así. Quiero que te detenga el miedo. No te lo quiero endulzar tampoco y decirte que todo ha estado impresionante, pero sí te quiero decir que vale totalmente la pena y que ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida. Entonces, no tengas miedo. Más bien, ten miedo y hazlo con miedo. Eso te va a ayudar también a tener más herramientas para estar alerta, para no confiar en cualquier persona, y hay que sacar lo mejor siempre de todas las situaciones. Así que
pues aquí nos estamos viendo. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Y si tienes alguna pregunta o algo de lo que te gustaría que te hablara en nuestro siguiente chismecito viajero, déjalo aquí en los comentarios. Bye.